Hola a todos, mi nombre es Oscar Fabio Parel Asensio, soy estudiante del programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. En esta ocasión vamos a tratar un tema sobre derecho constitucional colombiano. Vamos a dar lectura al caso expuesto y luego a las respuestas. Un sector político mayoritario en el Congreso de la República considera que se debe hacer una reforma de fondo a la Administración de Justicia. Por tanto, 20 de sus congresistas presentan un proyecto de acto legislativo que busca eliminar las altas cortes, Corte Constitucional, Corte de Estado y Corte Suprema de Justicia, y unificarlas en un solo tribunal o supercorte que asuma todas estas competencias y se integre por miembros escogidos por el Congreso de la República para previa nominación de varios órganos del Estado, entre ellos la Presidencia. El proyecto de acto legislativo se aprobó y por ende se modificaron la mayoría de las disposiciones del título octavo de la Constitución Política de 1991 sobre la rama judicial. En el trámite se presentaron las siguientes particularidades. Primero, la Comisión Primera de Cámara de Representantes y la Comisión Primera de Cámara de Senado decidieron realizar una sesión conjunta para agilizar el trámite del proyecto, por lo cual se adelantó en 7 debates. 2. En la primera vuelta se decidió unificar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para dejar como tribunal independiente a la Corte Constitucional. En segunda vuelta volvió a votarse esta posición y decidieron unificar a las tres Cortes. Y 3. Como no fue suficiente el periodo de sesiones ordinarias para realizar el último debate del proyecto, se convocó a una sesión extraordinaria para terminar el debate. Primera pregunta. ¿Se cumplió con el procedimiento establecido para el trámite de proyectos de acto legislativo? El caso descrito presenta diversas particularidades en el trámite del proyecto de acto legislativo para reformar la Administración de Justicia en Colombia. Para determinar si se cumplió con el procedimiento establecido, es necesario analizar cada una de las particularidades a la luz de las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. Primero, sesiones conjuntas de comisiones. La realización de sesiones conjuntas de comisiones para agilizar el trámite del proyecto es una práctica válida y no contraviene el procedimiento establecido. Sin embargo, es importante garantizar que se respeten los tiempos y procedimientos de debate exigidos por la Constitución y la ley. 2. Número de debates. La Constitución de 1991 establece que los proyectos de acto legislativo deben surtir 4 debates en la Cámara, es decir, un total de 8 debates en el Congreso. En este caso, el proyecto fue adelantado en 7 debates, lo cual podría plantear dudas sobre el cumplimiento del procedimiento establecido. 3. Contenido del proyecto. La decisión de unificar las altas cortes en un solo tribunal o supercorte implica una reforma de fondo a la Administración de Justicia y, por ende, una modificación sustancial del título octavo de la Constitución Política de 1991 sobre la rama judicial. Este tipo de reformas requieren proceso de debate, deliberación y cuidadoso, así como un amplio consenso político. 4. Sesión extraordinaria. La convocatoria a una sesión extraordinaria para finalizar el trámite del proyecto es una medida válida y contemplada en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Sin embargo, es importante asegurar que se respeten los principios de publicidad y participación democrática, así como los plazos establecidos para el debate y la votación. Podemos concluir que aunque algunas de las ocasiones de las acciones tomadas durante el trámite del proyecto pueden ser consideradas como prácticas usuales, como las sesiones conjuntas de comisión y la convocatoria de una sesión extraordinaria, el hecho de que el proyecto haya sido adelantado en 7 debates en lugar de los 8 requeridos por la Constitución podría plantear dudas sobre la validez del procedimiento. Además, la naturaleza y el alcance de la reforma propuesta también podrían generar cuestionamientos sobre su compatibilidad con los principios y procedimientos establecidos en la Constitución de 1991. Segunda pregunta. ¿Se puede presentar acción de inconstitucionalidad contra el acto legislativo? ¿Cuáles serían los motivos de forma y o de fondo? Sí, se puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra el acto legislativo que reformó la Administración de Justicia en Colombia. La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo jurídico previsto en la Constitución de 1991 que permite a cualquier ciudadano, incluso entidades públicas o privadas, impugnar ante la Corte Constitucional las normas que se consideren contrarias a la Constitución. Primero, motivos de forma. Procedimiento irregular.
Se podría argumentar que el proceso legislativo no cumplió con los requisitos formales establecidos en la Constitución y la ley. Por ejemplo, la falta de debates requeridos, la realización de sesiones conjuntas de comisión que vulneraron el debido proceso legislativo o la convocatoria a una sesión extraordinaria sin justificación suficiente. Vicios en la aprobación. Si se demostrara que hubo irregularidades en la votación del proyecto, como presiones indebidas sobre los congresistas, coacción o violación del reglamento del Congreso, podría cuestionarse la validez del procedimiento de aprobación. 2. Motivos de fondo. Incompatibilidad en la estructura constitucional. Se podría argumentar que la reforma propuesta vulnera el diseño constitucional establecido en la Constitución, al eliminar las altas cortes y unificarlas en un solo tribunal designado por el Congreso. Esto podría considerarse una vulneración del principio de separación de poderes y de la independencia judicial. Violación de derechos fundamentales. Si la reforma afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos, como el acceso a la justicia, el debido proceso, la igualdad ante la ley o la autonomía e independencia judicial, se podría alegar que la norma es contraria a los principios constitucionales. Tercera pregunta. ¿Podría derogarse el acto legislativo por un mecanismo diferente a la acción de inconstitucionalidad? Sí. El acto legislativo podría ser derogado por un mecanismo diferente a la acción de inconstitucionalidad, pero este proceso implicaría un cambio en la normativa constitucional o legal que establece los procedimientos para modificar la Constitución. Primero, nuevo acto legislativo o reforma constitucional. El Congreso de la República podría promulgar un nuevo acto legislativo que derogue o modifique las disposiciones del acto legislativo anterior que reformó la Administración de Justicia. Este nuevo acto legislativo podría seguir el procedimiento establecido en la Constitución y ser aprobado por el Congreso en 2 debates separados, por un intervalo no inferior a 8 días, y posteriormente ser sometido a referendo aprobatorio si así lo decide el Congreso. 2. Consulta popular o referendo. También se podría convocar una consulta popular o referendo en la cual se someta a votación la derogación del acto legislativo. Este proceso requeriría una convocatoria por parte del Gobierno Nacional o una iniciativa legislativa respaldada por un número significativo de ciudadanos o por el Congreso de la República. Si la consulta o referendo es aprobada por la mayoría de los votantes, se procedería a derogar el acto legislativo en cuestión. Ambos mecanismos implican un proceso político y legislativo adicional, así como la participación directa de los ciudadanos en el caso de una consulta popular o referendo. La elección del mecanismo adecuado dependerá de la voluntad política y de las circunstancias específicas que rodean la situación. Cuarta pregunta. ¿Dicha reforma podría hacerse a través de acto legislativo? Si considera que no, indique cuál sería el mecanismo de reforma de la Constitución más apropiado para una reforma de ese tipo. La reforma propuesta en el caso descrito, que busca eliminar las altas cortes y unificarlas en un solo tribunal o supercorte, implicaría cambios estructurales significativos en la organización de la rama judicial y en el sistema de pesos y contrapesos establecido en la Constitución de 1991. Dada la naturaleza y el alcance de esta reforma, un acto legislativo no sería el mecanismo adecuado para llevarla a cabo. En Colombia, las reformas de fondo que afectan la estructura institucional del Estado y los derechos fundamentales generalmente requieren un proceso de reforma constitucional más riguroso que un acto legislativo. En este caso, el mecanismo de reforma más apropiado sería la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente o la realización de un referendo constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente en la convocatoria a una asamblea implicaría la elección de representantes del pueblo para redactar una nueva constitución o realizar reformas sustanciales a la Constitución existente. Este proceso permitiría un debate amplio y participativo sobre la reforma de la Administración de Justicia, involucrando a diversos sectores de la sociedad y asegurando la legitimidad del proceso. 2. Referendo constitucional. Otra opción sería convocar un referendo constitucional en el cual se someta a votación la propuesta de reforma de Administración de Justicia. Si la mayoría de los votantes aprueba la reforma en el referendo, esta se incorporaría a la Constitución. Este mecanismo también implicaría la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre una cuestión de gran relevancia constitucional. Dado el alcance y la trascendencia de la reforma propuesta, un acto legislativo no sería el mecanismo más adecuado para llevarla a cabo. En su lugar, una Asamblea Nacional Constituyente o un referendo constitucional serían opciones más apropiadas.
para realizar una reforma a la Constitución que modifique la estructura y el funcionamiento de la Administración de Justicia en Colombia. Muchas gracias por su atención. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes.